Hola, bienvenidos a este tutorial de tablas federadas con MySQL. Voy a usar lo que es MacOS como servidor local y tengo una máquina virtual con Windows en la que voy a hacer la de servidor remoto. Ok, para administrar mis bases de datos voy a usar XAMPP, que tiene el servicio de MySQL y me permite administrar gráficamente mediante una interfaz lo que es mis bases de datos. Ok, también lo voy a usar en MacOS, un poco diferente, tiene menos servicios, pero también lo voy a usar para que sea igual sencillo de revisar. Ok, bueno, aquí tengo lo que es mis bases de datos y estoy hablando de Windows, que es mi servidor principal, y voy a crear una base de datos, no sé, se llame prueba. Ok, esta base de datos prueba va a compartir una tabla que se va a llamar, no sé, tabla prueba. Ok, voy a dar un ID. Ok, estoy usando lo que es el phpMyAdmin de XAMPP para hacer un poco más sencillo, o sea, un poco más entendible lo que es la creación de estas tablas. Pero en realidad, en vez de usar esta interfaz, yo podría hacer este proceso mediante línea de comandos o tirar el query SQL directamente en MySQL. Ok, estoy creando la tabla prueba, que es la que voy a compartir, con un motor de almacenamiento InnoDB. Ok, es la tabla original. Voy a crear y voy a insertar un dato para que sea un ejemplo. Ok, repito, estoy usando lo que es una interfaz gráfica, pero yo puedo tirar un query así de sencillo directamente a la terminal. Bueno, ya tenemos lo que es nuestra tabla con un dato, nuestra tabla y sus datos ya creada. Ahora, esta tabla la quiero compartir con mi servidor OSX Server, vamos a decirle, que tiene lo que es alguna tabla creada por allá, ¿no? Puedo crear igual una base de datos, lo que sea. Ahorita lo vamos a hacer. Pero yo quiero compartir esta información, esta tabla, con mi base de datos. Para ello voy a darle privilegios a un nuevo usuario. ¿Okay? Aquí yo tengo privilegios para el usuario local, pero yo necesito dar a un nuevo usuario. ¿Ok? Para que veamos qué es lo que estamos haciendo, vamos a hacer un query bastante sencillo. Este query es grant all on la base de datos y la tabla que voy a compartir. Ok, tú, que va a ser el usuario, aquí voy a definir el usuario, voy a ponerle Mac user, arroba la IP de ese Mac user. Bueno, sería la IP de este equipo, que de esta máquina. Voy a poner ok, vemos que la IP de esta máquina es esta, 10.2.11.55.2. Y voy a poner un password identified by el password, o sea, el password 23. Ok, bueno, este query
me va a permitir enviar un nuevo usuario que va a tener este IP y este password a administrar esta tabla donde quiera. ¿Ok? Bueno, algo importante de recordar es que en esta parte hay que ponerle, estas son apóstrofes. ¿Okay? Esta figurita. ¿De acuerdo? Bueno, tiramos el query y ya tenemos en mi tabla prueba privilegios para este usuario. ¿Okay? Bueno, ahora este usuario ya se va a poder conectar a esta tabla, pero bueno, tenemos que modificar un pequeño asunto en el archivo de configuración para que esto sea posible. El archivo de configuración de MySQL es el my.ini. ¿Okay? La ventaja de XAMPP es que nos permite encontrarlo rápidamente. Y este archivo lo vamos a tener que modificar para permitir la conexión de mis servidores clientes. ¿Okay? Bueno, lo que hay que modificar para este archivo es esta línea. ¿Okay? Dice bind address local. ¿Okay? Lo voy a eliminar, lo voy a descomentar y le voy a poner la dirección predeterminada 00000 para que cualquier IP intente conectarse se pueda conectar. ¿Ok? Esto lo vamos a guardar y vamos a reiniciar el servidor para que el archivo pues haga efecto. ¿Ok? Bueno, entonces ya hicimos lo necesario en nuestro servidor externo. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el servidor local. ¿Ok? Vamos a crear una nueva base de datos así rápido. Vamos a ponerle conexión. No, conexión. Y bueno, en mi base de datos conexión podría crear una tabla, pero bueno, vamos a hacerlo vía query. Voy a hacer una nueva tabla vía query, pero necesito hacerla federada. Ok, ¿cómo voy a hacer que mi tabla sea federada? Bueno, necesito ver que mis motores tenga federada activada. En este caso no lo tengo. Ok, ¿cómo hago esto en línea de comandos? Bueno, le voy a dar un show engines y me va a decir federada no está soportada. Ok, ¿cómo cambio esto? ¿Cómo le permito que esté federada? Bueno, me voy al archivo de configuración de MySQL en mi MacOS, que bueno, en este caso, como es un sistema basado en Unix, va a ser un my.cnf. ¿Okay? Este es diferente al ini de Windows o CAS. Ahora, lo que voy a hacer para permitir que sea federada mi tabla, en este archivo, en el CNF, simplemente me voy aquí donde dice MySQL Server, el demonio MySQL, voy a poner federated. Ok, guardo y listo, ya tengo configurada mi servicio MySQL. Necesariamente reinicio el servicio para que tome efecto el archivo de configuración y esto que dice federated y dice no en mis motores ya va a estar activado federated. Y repito, puedo tirar el query show engines y me tiene que entregar federated yes. Perfecto, entonces ya tengo activado mi federated. Ahora lo que tengo que hacer es crear una nueva tabla. Esta tabla va a estar federada. ¿Cómo hago eso? Bueno, vamos a ayudarnos un poco del servidor remoto y nos vamos a nuestra tabla. Ahí, le tiramos un query que nos diga cómo hiciste esa tabla. Pues tiramos un show create table, le decimos la tabla que queremos ver, tabla prueba. Okay, este query nos va a decir cómo se crea una tabla idéntica a esta.
Lo voy a tener que modificar acá para poder ver el código entero. Y lo copio. ¿De acuerdo? Este código lo voy a copiar. Ya lo copié. Y me va a servir para crear una tabla idéntica a la del servidor remoto. ¿Okay? Ahorita estoy en el servidor local, en mi Mac. Y le voy a modificar ciertas cosas. ¿Okay? Bueno, voy a modificarle el tipo de motor de almacenamiento. Yo le voy a poner el nuevo motor que configuramos, Federated. Y aparte hay que configurarle una conexión, ¿ok? La cual me va a decir, bueno, quién se quiere conectar. El usuario que creamos, Mac User. ¿Qué password tiene? Pass123. ¿A qué IP se va a conectar? O sea, ¿a dónde se va a ir esta conexión? ¿Dónde está tu tabla? Ah, bueno, mi tabla está en la dirección del servidor remoto. Entonces tengo que irme al servidor remoto y ver qué IP tengo. ¿Ok? Y aquí veo que la IP es 10.211.55.3. Está en el mismo segmento que mi Mac. Entonces le pongo 10.211.55.3. Entonces ahí está mi tabla, mi base de datos, la cual se llamaba prueba. Y ahí quiero copiar la tabla prueba. Se fijan, la tabla que voy a crear en este caso es idéntica, hasta en el nombre, pero yo podría cambiarle el nombre, le puedo poner conexión prueba tabla. Y bueno, voy a poder copiar esta tabla, todo lo que tengo en esta tabla, en esta nueva tabla, con esta conexión. Ok, bueno, finalmente ya tengo mi query completo y configurado. Voy a tirar. Me dio error porque no seleccioné base de datos. Ah, es que no estoy en mi base de datos. Ok, bueno, copio esto otra vez. Y me tengo que ir a mi base de datos, que era conexión, ¿verdad? Aquí tirar el query. Porque aquí voy a crear una nueva tabla. Ok, ya tiré mi query. Ya tengo mi base de datos. Con una tabla conexión. La quiero revisar para ver que en efecto ya tengo los datos de mi servidor remoto. Ok, ahora, ¿qué ventajas tengo? Bueno, que ya puedo ver la información que se va actualizando en mi servidor remoto. Por ejemplo, yo quiero agregar un nuevo usuario. Se va a llamar, no sé, Pancho López. Ok, ya lo tengo en mi servidor remoto, se va actualizando. Y esto lo voy a poder ver reflejado en mi máquina local. Ya tengo mis datos reflejados. Ahora, por ejemplo, yo podría modificar los datos desde acá también. Pancho Martínez. Y estos cambios también se van a ver reflejados en mi servidor remoto Martínez. Ok, bueno, entonces hasta aquí ya logramos hacer una tabla federada con conexión. Hicimos privilegios para este usuario que se conecte a esta tabla y pueda hacer modificaciones, verla y todos los privilegios necesarios. Ok, bueno, esto lo hicimos, repito, con el servidor local configurado en MacOS basado en Unix y mi servidor remoto en Windows basado en Windows, ¿verdad? Bueno, si yo quisiera hacer la conexión de forma contraria, o sea, que mi servidor Mac sea
mi archivo, mi servidor remoto y tengo un cliente servidor Windows que se quiere conectar a MacOS y quiere copiar alguna tabla que tenga acá, bueno, tendría que hacer unos cambios en mis archivos de configuración. Ok, bueno, primero tendría que mi servidor remoto, mi CNF, tendría que, bueno, esta línea no hay problema, la puedo dejar aquí porque me permite tener activado mi motor federado. Pero para que se conecte cualquier equipo a esta máquina, bueno, en este documento no tengo que modificar nada. Así de simple. Este servicio en Unix, bueno, no necesita más configuraciones para que pueda ser un cliente federado. Para que pueda ser un servidor de tablas federadas. Y en el caso de Windows sí tendría que modificar un poquito el documento para que sea cliente. Para que sea cliente tendría que ponerle, para empezar, que aquí sea federada, o sea, tendría que agregarlo de federado, y aparte le tengo que comentar esta línea que dice skip federated, la tendría que comentar para que me deje hacer mis tablas federadas y me deje hacer mi conexión federada. Esta línea de bin address que tuve que configurar para Windows siendo servidor principal, no la tengo que configurar, o no existe en mi archivo CNF de MacOS. Bueno, y prácticamente eso sería todo, no tendría que configurar nada más. Ahora, otros errores comunes que normalmente obviamos o no les ponemos atención es tener cuidado con el firewall, que no nos vaya a dar ahí problemas de conexión, porque podemos tener todo bien configurado, pero si el firewall nos impide el acceso, pues ya bailó. Y si queremos esa misma conexión, por ejemplo, ahorita lo estoy haciendo vía máquina virtual, tengo mis tarjetas configuradas con el mismo segmento y no tengo error de cables, ni de ningún error ahí de wireless, pues trabaja perfecto. Pero si yo estoy en vivo y tengo ahí algún error en mis redes, pues también me va a fallar el servicio. Entonces tener ahí cuidado con esas cositas y bueno, todo va a funcionar como debería. Bueno, creo que con esto podemos concluir. Nada más ahí recordarles que todo el proceso que hicimos lo podríamos hacer directamente en línea de comandos, tirando los queries necesarios. Recordando que el create table, el show create table, el grant all on y el connection y el cambiar eso, bueno, pues todo se puede hacer directamente en el SQL o el query de MySQL, y pues no necesariamente necesitan esta interfaz gráfica. Por mi parte sería todo y bueno, nos estamos viendo en algún otro tutorial. Sale, saludos.